Buenas tardes, esta es la clase del día 23 de agosto y vamos a seguir hablando de álgebra lineal 2. Hoy día nos corresponde, porque ya terminamos con la parte de diagonalización y todo eso, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar de subespacios invariantes. ¿Con qué objeto, dirán ustedes? Bueno, dice, ok, so, I forgot about that. Tengo que silenciar a todo el mundo para evitar escuchar ruidos indeseados. Ok, so where was I? No polls, no polls, no. Ok, no, this is a chat. Esto es el chat, no chat. Profe, yo igual puedo. Tú también, pero ya lo encontré, no te preocupes, silenciar a todos, ya lo encontré. Ok, silenciar, están todos silenciados ahora. Si quieren hacer preguntas, aprieten la barra, ustedes saben, pues, la barra del espacio y pueden hacer la pregunta. Ok, ¿por qué vamos a hablar de subespacios invariantes? No es para torturarlos, sino porque tiene un objetivo, digamos. Entonces, lo que estamos haciendo es, en esta sección vamos a introducir algunos conceptos, dice el libro, ¿ya? Para intentar analizar un operador lineal. Y dice, vamos a usar estas ideas para obtener caracterizaciones de operadores diagonalizables y triangulizables, porque como yo les dije en algún momento ya hace un tiempo, lamentablemente no todos los operadores son diagonalizables, de hecho hay muchos que no lo son, pero va a haber una gran cantidad, sobre todo si el cuerpo es algebraicamente cerrado, vamos a tener, siempre vamos a poder triangulizar una matriz, es decir, hallar una forma triangular de la matriz. Eso va a ocurrir cuando los valores propios no nos den suficientes vectores propios. Y entonces vamos a tener que elegir la mayor cantidad posible de vectores propios, y una vez que nos quedemos cortos, vamos a tener que elegir, podemos elegir los restantes para formar una base al azar, pero es que esa no es la idea, porque la idea es elegirlo de manera inteligente para que la matriz, aunque no me dé una matriz diagonal, que me dé una triangular por lo menos. Esa es la idea, ¿ya? Y eso tiene que ver, para eso vamos a necesitar hablar de los subespacios invariantes, que es bajo T, bajo la aplicación T. ¿Y por qué se van a llamar invariantes? Bueno, porque crean picos bajo la operación, bajo el operador lineal T, picos pero no punto a punto, no vector a vector, no fija, el operador T no fija todos los vectores en subespacio. Lo que hace es envía el subespacio dentro del mismo subespacio, es decir, mueve los vectores del subespacio dentro del mismo subespacio, no los tira fuera. Esa es la idea. Esa es la definición que vamos a hacer ahora. Profesor, Dígame. ¿qué página es del libro? En la versión en inglés del libro, la página, sección 6.4, página 198 de la versión en inglés. Así que la página 198, 200 de la versión en español. Esta es la sección 6.4, subespacios invariantes. Y así se llama esta sección. 6.4. Subespacios invariantes. ¿Qué son los subespacios invariantes? Lo vamos a definir. Ok, no necesito que sea T un operador lineal, como siempre, va a ser un endomorfismo, la dimensión del espacio, como siempre, es finita, ¿no? Sea T un operador lineal de con la dimensión del espacio es finita, y entonces sea W un subespacio de T. Entonces, W, estoy definiendo algo, entonces W es invariante bajo T si la imagen del subespacio W sigue contenida dentro del W. Como les digo, no fija vector a vector, pero sí fija el subespacio completo. Ok. Veamos ejemplos. Bueno, aquí los ejemplos no, el primer ejemplo no es muy interesante. Ejemplos. El espacio total. W y todo el espacio es invariante. ¿Sí? Si usted manda W dentro de W.
Decimos, para no escribir invariante bajo t todo el tiempo, le vamos a decir que esté invariante, ¿ya? Más corto. W esté invariante. ¿Y algún otro? Bueno, el otro extremo, el subespacio que consiste solamente en 0. También esté invariante. Otro. El núcleo de T. En general va a ser un subespacio no nulo en general. ¿Ya? ¿Por qué es invariante? Bueno, claro, porque si yo a este subespacio le aplico T, va a darme 0, porque T del núcleo, aquí están todos los vectores, y cuando yo aplico el T le da 0, y el 0 está contenido dentro del núcleo, ¿cierto? Del subespacio. Así que también es invariante en el núcleo. Ok, ¿qué otro podría... a ver, algún otro? Quizás será la imagen, porque la imagen de W, la imagen de T, la imagen de T en realidad es un subespacio que no vive acá, vive acá, pero que este ve el mismo que este. Entonces uno podría pensar que la imagen de T está contenida dentro de T también. ¿Y por qué va a ser invariante? ¿Será invariante, no? Bueno, porque si yo tengo, veamos si, la pregunta es, ¿será invariante este? ¿Es invariante bajo? Veamos si es invariante. Entonces, si B está en la imagen de T, entonces, ¿qué significa esto? Que el B va a ser T de, pongámosle otro nombre, porque si no, entonces va a ser T de W, porque es para algún W en D, porque esa es la definición de que un vector está en la imagen, que sea la imagen de algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con T de B ahora? T de B. ¿Será T de B un elemento que esté en la imagen? Bueno, claro, pues si ya es T de algo. T, ¿quién lo puedo escribir así? ¿Ya? Pero realmente no ayuda mucho eso. T de B está en la imagen de T porque ya es, ni siquiera necesito usar eso es medio tonto. Entonces hagamos una anotación correcta, ¿verdad? Entonces, de hecho, es más interesante porque este es un subespacio, o sea, lo que quiero decir yo, lo que debería decir es lo siguiente. No solamente, hagamos la demostración sin el doble, ¿verdad? Entonces si B está en la imagen de T, entonces T de B también está en la imagen de T porque es T de algo, obviamente. Entonces eso es como medio trivial. Bueno, en realidad, entonces es como tautológico, o sea, es evidente, es obvio que es un subespacio invariante. Lo que pasa es que aquí tenemos una observación interesante que ya sé que todo, como en el ejemplo 1, como en la parte 1, es que todo el espacio es invariante, ¿verdad? Porque el T de B está contenido en B. Este era el primer ejemplo. Por este motivo el T era invariante, porque era como trivial, porque el T de B está contenido en B, si la aplicación va de T de B. Pero es que es más que esto es cierto, pues. El T de B está contenido en un subespacio de acá que puede ser más chico, y ese subespacio es la imagen de T, ¿no? Por definición, si la imagen de T es T de algo, todo lo que es T de algo. Entonces este es como un ejemplo que podría conducir a confusión más que nada, eso lo vamos a hacer fuera, ¿no? Pero igual es cierto, en la imagen de T es invariante, pero bueno, no me sirve de mucho. Ya, ok, estamos haciendo estos ejemplos, hagamos otro. ¿Qué pasa si yo tengo una recta? Una recta va a ser generada por un solo vector, ¿no? Recta, es decir, espacio de dimensión 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una recta? Bueno, ¿será cierto que el T de W está contenido en W si W es una recta? Veamos. Entonces aquí tengo que demostrar que si me doy cualquier vector acá, para todo vector W chico en W, ¿qué significa eso? Que este va a ser, está en el espacio generado por el vector, así que va a ser lambda B, porque es una recta en el espacio de dimensión 1, así que este W chico, si está acá es porque es un múltiplo escalar. Este
Entonces, si yo le aplico la T, el múltiplo escalar, yo sé que sale fuera, T de B. ¿Ya? Y aquí tengo un problema, ¿sí? Porque el T de B no es lo mismo que B, así que en general no va a ser invariante, pues a menos que, digamos, lo que pasa es que nosotros sabemos que la recta, que un operador T puede mandar una recta, la puede mandar a otra recta, puede mover la recta. Pero si él fuera un vector propio ahí sí. Entonces, porque si un vector propio, entonces no en general, no en general. Pero si B es un vector propio, ¿ya? Entonces T de cualquier elemento acá va a ser lambda de T de B, pero que el T de B es un vector propio, así que como es un vector propio va a ser un múltiplo. Para algún C, que no lo voy a llamar lambda para no confundirlo, para algún C donde C es un vector propio con valor propio asociado, con valor propio asociado, valor propio asociado, espacio, valor propio asociado T, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que sea con valor propio asociado? C, que si yo le aplico T, me da C de ese T. Y aquí entonces tengo que esto sigue estando dentro de la recta. O sea, las rectas que son invariantes son las que son generadas por vectores propios. Entonces, y más aún, pues aquí, ¿qué pasa si yo tengo otro ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo todo el espacio propio? El núcleo de T menos CI, donde C es valor propio. ¿Sí? Entonces, aquí consiste todos los vectores que son vectores propios con este valor propio asociado. Entonces, será invariante este subespacio. Bueno, si yo tengo un vector, le aplico T a un vector aquí cualquiera, ¿ya? Entonces, como es este B es un vector propio asociado al valor propio C, entonces va a ser C por B, por definición de vector propio. Y como el B estaba aquí, y yo sé que es un subespacio porque es el núcleo de un operador, entonces cualquier múltiplo de un vector aquí, en particular C por B, está dentro. Entonces aquí yo tengo efectivamente que este es un subespacio propio invariante. Así que por ahí va la relación, digamos, por eso estábamos estudiando espacios propios. O sea, por eso estamos estudiando subespacios invariantes, porque incluyen a todos los subespacios propios asociados al valor propio. Entonces, esto por algún motivo no está borrando bien, ¿y qué pasa? Vamos a cambiar de borrador, ¿ya? Ya, ok, sí, ese debe ser el borrador, no. No tiene que realizar. Profe, Dígame. o sea que entonces invariante es al subconjunto que está en V. Que el subespacio es invariante si el operador envía el subespacio dentro del mismo subespacio. No fíjalo a cada vector. Eso. Aquí voy a hacer O sea que al aplicarle la transformación queda dentro del mismo conjunto. claro, queda dentro del mismo espacio. Eso es lo que estoy diciendo. Mira, aquí voy a dar un ejemplo que aparece en un libro. Ejemplo. Entonces, que F es un cuerpo. Aquí puedo considerar el conjunto. Puedo considerar el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en este cuerpo. Aquí están los polinomios de grado 1, de grado 0, 1, 2, de todos los grados. Ese es un espacio vectorial porque yo puedo sumar, es un ejemplo de espacios vectoriales que se ve cuando uno hace la definición de espacios vectoriales en álgebra lineal 1, porque es un ejemplo del espacio vectorial de los polinomios sobre F. Ya sabemos cómo se suman los polinomios y también cómo multiplicar un polinomio por un escalar, se multiplica cada coeficiente, eso todos lo sabemos. ¿Ya? Y entonces hay un operador lineal interesante aquí. El f de x ¿ya? Es lineal y se llama la derivada. ¿Ya? Nosotros sabemos que es lineal porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y cuando yo derivo un escalar por un p,
el escalar, como es un número y está multiplicando, el escalar no es afectado por la derivación. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar lambda p'. Entonces, respeta las operaciones lineales, así que este es un operador lineal. Y este es el operador lineal de derivación. ¿Ya? Y ahora voy a mostrar el siguiente subespacio. Este es el que yo llamo P sub R. ¿Ya? P sub R, P mayúscula. ¿Ya? Van a ser todos los polinomios aquí, P de X en B, pero que tienen un grado P de X menor o igual a R. No puedo poner grado de P igual a R porque ese no va a ser un subespacio, porque si yo sumo dos polinomios de grado R podría bajar de grado, ¿no es cierto? Porque si justo tienen el coeficiente líder del signo opuesto y se matan, va a bajar de grado. Pero si considero todos los de grado menor que una cota, donde R puede ser 0, 1, 2, cualquier número, ¿no? Y este es un subespacio. Este es un subespacio. Y este es invariante. ¿Por qué? Porque si yo tomo la derivada de un polinomio de grado R, me va a dar un polinomio de grado R menos 1 y va a estar dentro, va a seguir dentro. Pues, la razón es, ¿por qué es cierto esto? Pues la derivación baja el grado. Eso, derivar baja el grado. ¿Qué vamos a decir mejor? Para no poner tanta chacha la derivación. Pues, aquí, entre comillas, derivar baja el grado del polinomio, baja el grado en 1. Baja el grado del polinomio. Así que hay otro ejemplo de este es un subespacio invariante. Pero fíjense que no fija los vectores, los polinomios individualmente, porque la derivada de un polinomio no es el polinomio mismo. De hecho, primero porque no tiene el mismo grado. La derivada de P tiene grado nr-1 y el P tiene grado R, así que no puede dejar fijo ningún polinomio. Pero deja fijo el subespacio en su totalidad. Ok. Por ejemplo, un subespacio invariante es el menos abstracto, ¿ya? Es más específico. Ok. Ya, mejor cambiar de datos. Ya vamos a eso, vamos a cambiar a rojo. Ok, ¿dónde íbamos? Hicimos ejemplo. Dice, aquí en el ejemplo siguiente también es súper importante. Dice, aquí hay un ejemplo muy útil, una generalización. Dice, el ejemplo 6 decía lo siguiente. ¿Profe? Dígame. Mejor, después le pregunto por correo. Ya, ok. Entonces, el ejemplo 6 que vimos un rato, que no le puse un número, es que si yo tenía un operador lineal, que el núcleo era invariante. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto esto. Si P de P en P lineal, ¿ya? Entonces el núcleo de T es invariante. Es T invariante. Por la razón de que si yo aplico el T aquí me da el vector 0, que está dentro. Así que parece un ejemplo medio tonto. ¿Ya? Este invariante y el otro que da tonto también es la imagen. La imagen de T, vimos que la imagen de T es invariante también. Es T invariante. De hecho, el T mandaba el espacio completo dentro de la imagen. En particular, o sea, aquí en este caso era medio tonto porque en realidad no solamente era cierto esto, de que la imagen de T, que es el W que estoy considerando aquí, que era T invariante, o sea, que esto se cumple, pero es que esto se cumple por una razón obvia, porque T de cualquier, no solamente T de la imagen está dentro de la imagen, T de todo está dentro de la imagen. Y no solamente dentro. Profesor, ¿Cuál? Yes, diga. una consulta como para ir redondeando la idea. Entonces, para que un subespacio sea invariante, este tiene que ser de menor grado que el espacio que lo contiene. O de menor... Pero espera, Rodrigo, pero que cómo
estamos hablando de un espacio abstracto en general, pues el W no tiene concepto de grado para un espacio abstracto en general. Entonces tú te quedaste pegado acá, en este ejemplo. Claro, en el caso del polinomio, o en el caso de una matriz, En el caso aquí, ya. n-1, dependiendo la dimensión, o dependiendo de la función. Pues ahora estáis cambiando de ejemplo, estáis hablando de matrices. ¿Sí? Claro, pero a modo de ejemplo. Ya, pero veamos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, tendríamos que ver un ejemplo que tuviera que ver, un ejemplo de una aplicación, un lineal, hago un ejemplo, a ver si podemos encontrar un lineal que fuera del espacio de las matrices, porque sabemos que es un espacio vectorial, ¿ya? O sorry, este es una sola. Y veamos aquí qué pasa, entonces tendríamos que definir un operador lineal. Entonces, a ver, entonces voy a fijar una matriz, fijar A. Y entonces tengo que decir lo que hace este operador lineal a cualquier B. A ver, la voy a mandar a B por A. El A está fijo. Ahí tengo un operador, ¿ya? Porque yo sé que una matriz de dos matrices de n por n, si las multiplico de n por n, así que está bien. Y será lineal este, es decir, será cierto que si yo sumo, y de hecho, hago una combinación lineal, entonces ¿qué va a ser por definición? Esto va a ser P1 más lambda P2 por A, y esto, claro, funciona, porque yo ahora recuerden que tener cuidado porque la 1 multiplica, entonces tengo P1A más lambda P2A, y esto perfectamente es lineal, P de P1 más lambda P de P2, así que tengo un operador lineal. ¿No? Y ya, y entonces ahora lo que necesito es hallar algún subespacio aquí que sea invariante. Profesor, entonces lo que acaba de hacer es demostrar que ese es un operador lineal. Yes, Ahora lo que va a encontrar es un subespacio. acabo de demostrar que uno es un operador lineal. Entonces lo que estamos tratando de buscar aquí es algún subespacio natural, que sea invariante. Entonces podríamos intentar, por ejemplo, a ver, me voy a tirar a la piscina nomás, sea W, todas las matrices P en el espacio total, ¿ya? Que tengan determinantes, las invertibles. O pongámosle determinante, porque estamos en matrices cuadradas, así que determinante tiene sentido. Hagamos determinante de P igual a 1. ¿Okay? Pues este como es un operador lineal que depende de la A fijo, le voy a poner T sub A, ¿ya? Porque tiene un nombre específico, depende de una A fija. Entonces estoy buscando algún subespacio natural. Voy a considerar esto. Entonces este será invariante, ¿no? ¿Será invariante? ¿Qué significa que sea invariante? Que si yo tengo una B que esté acá, es decir, si tengo una matriz que tiene determinante 1, será cierto que esta T de P esté también de acá, es decir, es cierto que el determinante de T de P es 1 si el determinante de P es 1. Eso es lo que estoy preguntando, porque recuerden, para que sea este invariante, cualquier vector que yo tome aquí y le aplico T tiene que seguir dentro. Y de aquí la definición es que tenga determinante 1. Entonces la pregunta es, si yo parto con un vector acá, es decir, una matriz con determinante 1, ¿será cierto que la imagen también está dentro? Es decir, que tiene determinante 1. Bueno, recuerden que esto lo llamé T sub A. Entonces, pero ¿qué cosa es determinante T? Primero, ¿qué cosa es T sub A de P? Esta es la definición, P por A. Determinante de P por A. 1 si el determinante de P es 1. Bueno, el determinante de P por A, el determinante de P, o el determinante de A. Y entonces, bueno, este compadre es 1, por hipótesis. Entonces,
ustedes ven que para que este subespacio sea invariante bajo este T sub A, yo necesito que el determinante de A, la matriz fija, tenga determinante 1. Si el determinante de A es 1, entonces este W que está acá arriba es efectivamente es T sub A invariante. Es T sub A invariante. Profe, ¿Ya? entonces el A tendría que ser la identidad. No. ¿Cómo? Porque hay matrices de n por n que tienen determinante 1 sin ser la identidad. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ah, ya. Está. En ese caso, la traza de A debe ser, o sea, la matriz tiene que ser triangular y además la traza tiene que ser de puro 1. ¿No? Para que no, porque es que existen matrices arbitrarias que pueden tener determinante 1. Mira, aquí te voy a dar una. Una que falla con tu conjetura. Falla la conjetura. Ya, esta. Desde 2 por 2. Estamos con el caso n igual a 2. Esta tiene la traza, es 5 y el determinante 1. Y no satisface, y no es triangular, como decís tú. Mira, 3 por 2, 6 menos 5 tiene determinante 1. Aquí hay un ejemplo, una matriz A de determinante 1 que no es la identidad, que no tiene un cero en ninguna parte, la traza puede ser cualquier cosa, yo aquí puedo decir cualquier parte del número y puedo arreglar esto apropiadamente para que me dé determinante 1. O sea, tú me das cualquier par de números, A, B, cualquier par de números A, B a la pinta tuya nomás, y yo te elijo X, Y que salgan 1 determinante. O sea, tengo 800 ejemplos de determinante, matrices de determinante 1, ¿verdad? Ahí quedó claro. Me imagino este ejemplo. Entonces, fíjate, pero entonces, ¿qué pasa si yo elijo no quiero determinar que el determinante de A sea 1, sino quiero fijar una A de cualquier determinante? Ya me importa, ya, cualquier determinante. A, y el determinante de A le doy un nombre. D. Puede ser cualquier número. Capaz que incluso hasta el 0. Y en ese caso tendría que cambiarme su espacio para que fuera invariante. Es el determinante de... Profe, Dígame. entiendo qué significa invariante, pero ¿a qué se refiere con T sub A guión invariante? ¿Por qué le puse T sub A a la anotación? ¿Eso? Se refiere a que... No. Por ejemplo, yo podría decir W. ¿Por qué significa que W es T sub A invariante? ¿Por qué no decir que W es invariante? No, porque depende de la transformación. O sea, tengo como una duda con la... No, es que depende de la transformación, porque uno no puede decir que un subespacio es invariante, no, porque es invariante bajo cuál transformación. Es que depende, ¿cachai? Porque si yo cambio la transformación, puede que un subespacio sea invariante para TA y después cambio la matriz A por otra y ese subespacio que era invariante bajo esta no va a ser invariante bajo el otro. El otro operador, ¿cachai? O sea, puede ir cambiando el operador. Ya, y aquí, antes de que se vaya la idea, entonces aquí, ¿qué podríamos... Veamos qué necesito. ¿Será cierto que, a ver, quizás funcionará que si yo elija aquí todas las matrices de determinante T igual a determinante de A? ¿Esa era la razón o no por la cual funcionaba esto? ¿Será invariante? Es decir, el determinante de, ¿cierto que el determinante de T sub A de P sea igual a D? Si el determinante de P es igual a D, esto ya suena sospechoso, ¿no es cierto? Porque el determinante debería ser igual a D. El determinante es ya, pero aquí no es más, porque aquí nuevamente voy a tener la situación de este vale lo mismo que este. Y de aquí voy a necesitar nuevamente que el determinante de A sea igual a 1. Entonces aquí no me va a funcionar. Bueno, no quiero pasar más tiempo en esto, es un buen ejercicio, hay que cambiar la definición del W. Eso, es que quizá lo que hay que hacer acá es que esto sea distinto de 0 y hay que tomar los recíprocos, ya no sé, pero no quiero pasar más tiempo en esto porque quiero ir al próximo ejemplo. Ya, la idea era explicar qué significaba que fuera invariante, nomás no hacer una clase completa de ejemplos. ¿A borrar dónde? Aquí.
Ya, porque bueno, porque en este curso no nos sobra el tiempo, por eso, ya. Si no, pasaríamos más rato trabajando con esto. Interesante, porque no nos pagan. Ya, ok. So, anyway. Entonces, ¿qué pasa si aquí el ejemplo del libro es importante? Ya, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya vimos que el núcleo, aquí mencioné que el núcleo era invariante, la imagen también. Entonces, dice, el ejemplo 8, aquí hay una muy útil generalización del ejemplo anterior. O sea, T, es decir, esto de que el núcleo y la imagen eran invariantes, es aquí el ejemplo que generaliza ese ejemplo. Y esto es importante, ¿verdad? Ejemplo. T de B en B, como siempre, bien, ¿no? Sea y U, sea U, cualquier operador lineal. O sea, aquí ya estamos, tenemos dos operadores lineales, hasta el momento estamos trabajando con uno solo. Y ahora tengo dos. ¿Ya? O sea, T dado, U también dado, pero este U y este B tienen que conmutar. Tal que el U tiene que conmutar con el T. Recuerden que la multiplicación de operadores es lo mismo que la composición. ¿Verdad? Entonces, aquí, tal que T con U igual U con T. Significa primero aplicarle un vector la T, el operador P, y después al resultado aplicarle el operador U, debe ser lo mismo que hacerlo al revés. Así que vamos a considerar dos operadores que conmutan. Dos operadores que conmutan. Ok. Y sea W la imagen de U. Y N, le pusieron un AW a la imagen y le pusieron N al núcleo. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, mira, ¿por qué dice que esta es una generalización del anterior? Porque yo puedo perfectamente elegir el U igual al T. U, la misma cosa, porque nadie lo prohíbe. Yo me dije, me doy dos, entre comillas, pero podría ser el mismo. Y con tal de que se cumpla esta condición, pero es que aquí se cumple, porque si el U vale lo mismo que T, T compuesto con T, es lo mismo que T compuesto con T. Pues obviamente, si el U vale lo mismo que T. Entonces, en ese caso, el W estaría considerando la imagen de T y N sería el núcleo de T. Ya lo hice en un ejemplo anterior. ¿Ya? Consideré la imagen y el núcleo y demostré que eran invariantes. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo es que funciona con U igual a T, pero también funciona con cualquier otro U, con tal de que esta condición se cumpla. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos son ambos invariantes. Es decir, invariantes bajo T. Son ambos T invariantes. Y aquí, ¿y cómo se demuestra? Usando, enseñamos el caso 1. Entonces, ¿qué tengo que demostrar yo? Que T del W tiene que estar contenido dentro del W. Ya, veamos por qué es cierto. ¿Qué cosa el W? Era por definición la imagen de U. ¿Qué cosa es la imagen de U? Bueno, por definición la imagen de U es U de B. Es la imagen de todo el espacio. U de B. Pero es que T de U de B, por esta condición, es lo mismo que U de T de B. Así que aquí no pude dar vuelta por la hipótesis. ¿Ya? Ok, so, U de, ya, y esto es U de algo. Por lo tanto, está contenido dentro de U de B. Porque este de B está contenido dentro de B. Porque la T va de B en B. Y U de B es lo que se llama la imagen de U. Eso ustedes ven. Y este se llama W. Ustedes ven que T de W no es igual, contenido, pero el T de W está contenido en W. Ahí está. Esta es la demostración del 1. ¿Y la demostración del 2? T de N, T de N, T de N. ¿Qué cosa es N? N es el núcleo. Aquí la cosa es diferente, porque no estamos hablando de imágenes, sí, de cuidado. T del núcleo de U. Y yo quiero demostrar que esto estará contenido en el núcleo de U, porque eso es lo que estoy afirmando. Este es invariante, es decir, que si yo aplico T de N, va a estar contenido dentro de N. Esa es la pregunta, ¿será cierto esto?
Ya, pero para que sea cierto, necesito que todos los vectores de aquí estén en el núcleo de U. Ah, entonces lo que quiero es que Q de P, de cualquier cosa aquí, me dé 0. Porque eso significa que esto va a estar contenido en el núcleo. Cuando yo le aplico U va a ser 0. ¿Y será cierto? Bueno, claro, porque UT lo puedo cambiar con TU. Por la conmutación, la caja, lo que está en la caja. Y T de U, pero U aplicado al núcleo es 0, por definición del núcleo, así que esto es de 0, es 0. Así que funciona, ¿viste? Ahí tengo otro ejemplo interesante de espacios invariantes, subespacios invariantes. ¿Y por qué interesante o útil? Bueno, porque ahora yo puedo obtener un resultado bien, puedo obtener un corolario de eso, porque entonces, aquí lo voy a escribir, en particular, si P de X es cualquier polinomio, P de X es cualquier polinomio aquí, es cualquier polinomio, si P de X es cualquier polinomio, entonces este U, voy a considerar este operador, el operador P con el que partí, pero aplicando en el P, X, polinomio, por ejemplo, si este polinomio fuera X más 1, aquí sería el operador P más I. ¿Ya? Si este fuera el operador, si este polinomio fuera el polinomio X cuadrado menos X más 2, aquí tendría el operador T cuadrado menos T más 2i. Sería otro operador U. ¿Por qué lo estoy llamando U? Porque es de ese tipo, porque este conmuta. Conmuta. Conmuta significa que puedo cambiarlos de orden, ¿ya? Eso. ¿Ya? Conmuta con T. Claro, porque un polinomio, pues por T de T por T, simplemente aquí lo que tengo yo que este nuevo polinomio, porque este era, qué sé yo, T cuadrado más 2T menos 3i, etcétera, y le aplico el T, por ejemplo. Hagamos un ejemplo. Mejor lo escribo así. A sub n, T a la n, más, a sub 0, este es el P, y le aplico T, entonces aquí va a quedar A a la n, T a la n más 1, con el T multiplicado por la derecha, pero da lo mismo, porque cuando el T se multiplica con una potencia T, puede poner cualquier orden. Más A sub 0T, y ustedes ven que tengo que poner el T por la izquierda. A n, T a la n, más. Porque este conmuta es una escalar nomás. Entonces aquí tengo T, P, T. Así que hay conmutación. Así que, es decir, se cumple lo de la caja. U de P de T es P de T con U. Así que en un caso particular de la... sorry, está mal. Este es mi, el P de T es mi U. T, este. T, P de T, P de T es este. Con U igual a P de T. Entonces hay un ejemplo o sea, cualquier polinomio en T conmuta con T. ¿No? Profe, antes ¿Sí? de que borre esa pizarra, hay algo que no entendí en la Cosa es. demostración. Ah, ¿Podría volver a explicar, o sea, de forma resumida, los pasos que hizo en el 1 y el 2? en la demostración de 1 y 2, esto. Lo hice demasiado rápido, ¿ese es el problema? Sí, Hagámoslo. puede ser, es que Sí, se siento fue que muy me rápido, perdí en profesor. una parte, pero, Perdón, que hable de uno. no me Perdón. acuerdo. Yes. Ok, espérame un momentito, Brian. Rodrigo, dime. Sí, profe, lo que pasa es que se embaló muy rápido usted, entonces es difícil seguirle el ritmo a veces. Ya, ok. Más lento. Entonces, aquí voy a escribir de nuevo. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy? Entonces, lo que digo es que sea W en la imagen de T. ¿Ya? Eso, y el otro que tenía era el N, era el núcleo de U. Y lo que yo quiero demostrar es que son ambos invariantes. Por demostrar, son T invariantes.
¿Ok? Son invariantes. Excuse me. O sea, hagamos primero esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por demostrar que P de W está contenido en W. Porque ese es el significado de que el W sea invariante bajo T. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sea W cualquier vector acá. Ya, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Que este W chico esté ¿qué? Está en la imagen de T. Ya, pero estar en la imagen de T significa que esté de algo. Para algún B chico en B. ¿Ya? Ok, entonces, eso es lo que... Y ahora, ¿qué quiero demostrar? Me estoy dando un vector W chico en W. Entonces ahora quiero aplicarle este vector chico W que está acá, lo estoy imaginando aquí adentro. Entonces ahora lo que quiero hacer es aplicarle a este el T de W. Aplicarle el T de W. ¿No? Y, ok, so, parece que me estoy equivocando porque ¿dónde está el U acá? Profe, el W era la imagen de U, no de T. Ahora sí. Ahí está. Entonces, entonces, claro, ahí estaba el error. Entonces, este W, entonces aquí me equivoqué. Entonces, podemos, sea W la imagen de U, quiero demostrar. Entonces, ya, sea W un vector acá. Ya ven, lo estoy mirando. Sea W un vector acá. ¿Qué significa eso? Que el W está en W, de la imagen de U, es decir, este es U de algo. Para algún vector de chico en B. Estudiar, cortar en la imagen de U. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Pues ahora yo tengo que aplicarle, este W chico está aquí, entonces le tengo que aplicar W, le tengo que aplicar T, ¿ya? T de W. Entonces, la idea estará dentro de W de nuevo, es decir, estará la imagen de U, entonces veamos, T de W, es T de U de T, porque ese es mi W chico. Ya vi para este vector. Entonces aquí tengo T de U de B. Y entonces ahora, aquí uso la conmutatividad. Ahora lo puedo escribir al revés. U de T de B. ¿Ya? Usando la propiedad de la caja. El hecho que conmutaba los dos operadores. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué quería yo? Que el T de W estuviera dentro de W, pero que el W es la imagen de U. Entonces ahora la pregunta, me tomó un vector W chico acá, le apliqué T de W. La pregunta es, ¿esto pertenece a la imagen de U? Esta es la pregunta. Pertenece, bueno, claro, que si es U de algo. Ahora sí quedó claro esa parte por lo menos. Sí. Ya, hagamos la parte 2. Sí, profe. Hagamos la parte 2. Entonces ahora quiero demostrar que, por demostrar, P de N está contenido en N. ¿Ya? ¿Será cierto? Entonces, ya, sea... voy a elegir la misma letra ya. Pongámosle otra vez, sea alfa, un vector, una flecha. Sea alfa, un vector aquí en el N. Entonces, quiero por demostrar que el P de alfa todavía sigue estando dentro de N. Ya, pero ¿qué significa que el alfa esté en N? Significa, veamos qué significa. Notar que alfa está en N y el N que era el núcleo de U. Entonces, que el alfa esté en N, es decir, que está en el núcleo de U, va a ser solamente el caso exactamente cuando el U de alfa es 0. Porque esa es la definición del núcleo. ¿Ya? El alfa está en el núcleo, sí, solamente si U de alfa es 0. Sí, esa es la definición del núcleo. Entonces,
Entonces, yo quiero demostrar entonces que T de alfa está en el núcleo. Ah, entonces por demostrar que U de T de alfa, para que esté en N, tiene que satisfacer que cuando yo le aplico U me da 0. Por demostrar que U de T de alfa es 0 para que T de alfa esté en N. Porque estar en N es equivalente a que cuando yo le aplico U me da 0. A lo que me pongan por delante. Y bueno, y aquí uso la conmutatividad. Porque ahora tengo U de T. Punto y coma, aquí hay un punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Entonces ahora U de T, pero es que ahora uso la conmutatividad, eso es T de U, de alfa. Ya, pero es que el alfa estaba en el núcleo. Y estar en el núcleo significa que U de alfa es 0. Entonces aquí me va a dar T de 0. Y T de 0 igual 0, pues si T es lineal. Listo. Demostré que U de T de alfa te daba 0, así que esto es 0. Ahí está el otro pedazo de la demostración. Ahí lo que cambió con respecto al argumento anterior, que fue muy rápido y no lo entendieron, lo que cambió es que yo tomé elementitos, vectores, y lo hice vector por vector. Lo que hice antes, no tomé vectores. Mira, voy a repetir lo que hice antes. No usé vector. Usé otra demostración. Yo dije, voy a hacer solamente la que era más fácil, la 1. En la 1 quería demostrar yo, que tenía que demostrar que P de W estaba contenido en W, donde W es la imagen de U. ¿Ya? Pero es que la imagen de U es U de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que demostrar? Que P de U de B estaba contenido en U de B, porque eso es lo que W es, U de B. Y aquí usaba la conmutatividad, por el lado izquierdo, parto por el lado izquierdo. T de U es lo mismo que U de T. Ya, pero que U de algo, este algo T de B, no flecha. T de todo el espacio, U. Pues aquí cambié por permuté, y ahora tengo U de T de B. T de B es T de todo el espacio, pero es que está contenido en todo, en T. T de B está contenido en T. Y por lo tanto, si yo aplico U a ambos lados, queda U de esto contenido acá. Y eso es lo que había que demostrar. Viste que aquí no era necesario tomar elementos, era más rápido. Pero que mejor entender, eso no es rápido. Ya, ok. Ya entendí. Ok. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, y Sí, ahora, estamos bien. ya, y lo que usé yo ahora, y yo usé este ejemplo, entonces yo usé este ejemplo para concluir, ya, conclusión. Pongamos la conclusión. ¿Cómo? Una conclusión general. Un corolario del ejemplo, corolario. Como U igual P de T conmuta con T para todo polinomio que yo elija, entonces obtengo que el núcleo de P de T, el núcleo de U y la imagen de P de T son invariantes. Bajo, es un caso particular. ¿Ya? Lo que pasa es que uno dice, ya, profe, me dan el T, pero ¿cómo encuentro yo un U que conmute? Bueno, el ejemplo más fácil, tomar P de T para cualquier polinomio, eso seguro que conmuta. Ya eso le podía aplicar el ejemplo. Es más fácil de explicar. Ok, borrar aquí. All right, so, borrar aquí. Y ahora aquí vamos a hacer, vamos a seguir con ok. Entonces, aquí hay otro ejemplo que también yo creo que vale la pena verlo. Veamos este ejemplo ya para recordar porque estamos estudiando estas cosas. Este ejemplo 9. CAT, el operador R2 en R2, tal que la matriz de T en la fase canónica de R2, fase canónica de R2, sea este ejemplo, 0, menos 1, 1, 0. Si ustedes se acuerdan de este ejemplo, este operador tenía el polinomio característico era x cuadrado más 1.
no tiene valores propios. R. Y por lo tanto no era diagonalizable, no tiene valores propios, mucho menos si no tiene valores propios como de vectores propios, no tiene valores propios. R, por supuesto, reales. No tiene valores propios reales. Así que esto no era diagonalizable por esa falla fundamental, porque ni siquiera tiene valores propios. Y entonces, y este es tan malo, que los únicos subespacios de R2, los únicos subespacios de R2 invariantes bajo T son los triviales. Invariantes bajo T son los triviales. ¿Qué significa? El cero y todo. Y entonces, ¿cómo demuestro esto? ¿A mano? No, porque sería complicado hacerlo a mano, porque tendría que darme un subespacio arbitrario y demostrar que tiene que ser el espacio cero o error. Entonces, quiero demostrar que los únicos subespacios de R2 invariantes bajo T son los triviales. Pues, si W es T invariante, W es un subespacio de R2. Pues si W es T invariante y W no es ninguno de estos, eso lo que yo quiero hacer es hallar una contradicción, ¿no es cierto? Porque yo quiero demostrar que no existe ningún subespacio de R2 que sea T invariante y que sea distinto de estos dos. Ya, como el W no es 0 ni es R2, entonces la dimensión de W tiene que ser 1. ¿Ya? Porque si fuera dimensión 0 sería el espacio 0. Y si fuera dimensión 2 sería todo el espacio. Esos son los dos casos que estoy excluyendo. Entonces la dimensión de W es 1, pero eso significa que esto significa que el W está generado por un vector, si es dimensión 1. ¿Ya? Es decir, una recta. ¿Ya? Y entonces, entonces aquí tendría que, por lo tanto, P de todo este subespacio estaría conteniendo W por ser invariante, porque esa es la definición de invariante. En particular, si yo tomo el elemento B, el vector B chico, aquí, tendría yo que T de B, porque el P está acá, porque es el generador, y este estaría dentro del W, pero es que todo lo que está dentro del W es un múltiplo. Entonces, ¿qué tendría? Entonces habría encontrado un vector propio. ¿Ya? Así es. Entonces, no puede ser, ¿ya? Porque entonces aquí la única opción es que el B sea el vector 0, pero estoy suponiendo que no es el espacio subespacio 0. Y si el B no es el vector 0, entonces por definición es que es un vector propio con valor propio asociado a C. Pero es que este operador no tiene valores propios, entonces este C no es real. ¿Ya? El C existe, pero el C es I o menos I, pero los complejos. Entonces no es nada. Aquí hay una contradicción. ¿Viste? No hay subespacio invariante. Entonces este operador es particularmente fregado. Bueno, es que en chiquitito sí puede venir entorno, pero que existen, entonces, teorema, corolario, existen operadores cuyos únicos subespacios invariantes son los tontos, el 0 y todo, los triviales. ¿No? Escribí con azul en esa pizarra, ya es difícil borrar eso. No importa. Podríamos borrarlo al filo para que no se me peguen los quintos, ¿ya? Vamos a ver si funciona. Sí funciona. Ya. Todo eso está en el video, así que no hay problema, ¿verdad? Voy a sacar esto hasta que se pegue. Ok, excelente. Okay, excelente. Sigamos aquí. Sigamos ahí con el lápiz azul. Ya, ahí sí se puede. Ya, entonces dice, ahora volvamos, ya terminamos los ejemplos, volvamos al caso general. Veamos qué significa el hecho de que un subespacio sea invariante. O sea, P de B, B, lineal, y W, un subespacio de B, que sea T invariante. O sea, W, subespacio de T invariante. Okay. Cuando el subespacio W es invariante bajo T,
entonces T induce un operador lineal que se llama, lo vamos a llamar T sub W, ¿ya? Que va a estar definido sobre el subespacio W. ¿Y cómo se define? Bueno, a un W chico le aplico T de W. Y esto va a parar dentro de W por el hecho de que sea T invariante. Y significa que sea T invariante, que T de W está dentro de W. Entonces, yo puedo, entonces este operador T define otro operador, un endomorfismo del subespacio invariante. Un T sub W que va de W en W. Un operador. Vuelvo. Ya vuelvo, voy a cambiar el agua ya. Esto la pongo esta mañana. Ya vuelvo. No se me va bien. Ya, por ahí está mejor. Entonces, ¿dónde digo? Oh, yes. Entonces tengo CW en B, un subespacio T invariante, si TW está conteniendo W, entonces este T induce un operador sobre un espacio más chico. Subespacio. Entonces, ahí tengo un operador inducido. Y la única diferencia, bueno, hay una diferencia importante, que el dominio no es T, es W. Y además está dentro de W por esto y por eso. Aquí dice, cuando el B es de dimensión finita, la invariancia de W bajo T tiene una simple interpretación matricial. O sea, beta, una base. Base de sea beta una base de todo el espacio. Y ¿cómo le llaman aquí? Beta prima, yes, beta prima. Entonces, elijamos una base de todo el espacio, para que cuando yo tomo los primeros R vectores, tenga una base de W, donde R es la dimensión. De hecho, yo siempre puedo hacer esto, yo puedo elegir una base, partir al revés, puedo elegir una base de W que tenga esta cantidad de vectores y después puedo ir agregando vectores hasta formar una base de todo el espacio. O sea que siempre voy a conseguir que esta beta prima sea una parte de una base de todo el espacio. Ya, entonces veamos qué influencia tiene esto sobre la matriz, la forma matricial de T. Ahora voy a calcular, entre comillas, voy a calcular la matriz de T en esta base del espacio total. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando yo aplico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle T a cada uno de los vectores de teta, de la base total. Entonces, cuando yo le aplico al B1, le aplico T, ¿no? T de B1, como el B1 es parte de B', que es la base de W, entonces este T de B1 va, como está el B1 está en W, la imagen también va a estar en W. Entonces, T de B1 lo voy a poder expresar como combinación lineal de estos vectores. Entonces aquí va a quedar, qué sé yo, A1, B1, más, AR, BR, y después puro cero, porque yo sé que está dentro del W, así que no necesito, de hecho no aparece ningún escalar aquí más allá de los vectores restantes, hasta aquí, y después puro cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo lo cuelgue como una columna, yo tengo la 1, la R, y después viene puro cero. Y va a ser lo mismo cuando le aplique al B2 y al BR. Entonces significa que ya se me acabaron las letras, quizás te había llamado como siempre 1, 1, R1, porque está la fila R. Ya. Entonces aquí voy a llegar a la fila 1R, y va a quedar A sub
R. ¿Ok? Y entonces, y después, y aquí siempre puro cero abajo. Aquí, puro cero. Voy a tener esta situación. Y aquí van a ver números. Porque aquí viene el T de los demás vectores. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, y aquí también va a haber otros números. Entonces, la forma general va a ser la siguiente. Desde red, acá está. Entonces, la forma, esa matriz A, esa matriz de T en B, va a tener la forma siguiente. Diablos, me hicieron otra letra. Okay, esta es una beta ya. Es la beta, sí, manuscrita. Y aquí tengo una P de matriz. No quiero llamarla A porque no tengo A. Pero lo importante es que tiene esta forma de bloques. Y esta matriz B es una matriz de R por R. R columnas, R filas. Es una matriz de R por R. C va a ser una matriz que tenga la cantidad, también tenga R, también va a tener R filas, igual que esta, pero la cantidad de columnas no es. ¿Cuál es la cantidad de columnas? Hay N en total y aquí tengo R, así que esto es N menos R. Entonces tengo una matriz que tiene R fila, pero N menos R columnas. Así que esta no es necesariamente cuadrada, pero la B sí lo es. Se pertenece acá. Y la D sí es cuadrada. Es N menos R por N menos R. Aquí llegué hasta la fila R. Entonces las filas que quedan para abajo son N menos R. Y las columnas también son N menos R. Esta es cuadrada. Es decir, esta es cuadrada, y esta también es cuadrada, pero son de tamaños diferentes. R y N menos R. Y esta matriz B, que está aquí, es exactamente la matriz del operador inducido sobre la base P'. Entonces, vemos que tienen una forma vamos a ver que la forma, bueno, vemos ahí que la forma es triangular. En general vamos a ver que va a ser triangular, va a tener un cero, ¿sí? Pero antes de hacer eso, vamos a demostrar un lema. Profe, Dígame. los coeficientes de la sección C de la matriz A Yes. son, Son arbitrarios. o sea, ya, pero como dice M por R, Lo único que importa es el tamaño. Que tenga R paréntesis. fila y N menos R columna. Y los coeficientes son arbitrarios. Porque ¿qué coeficiente aparece acá? El primer asterisco. Ese coeficiente que está aquí, todos los coeficientes que están acá. Entonces, ¿cómo obtengo yo esta columna? Toda la columna, de acá para abajo. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Aquí cuelgo los vectores, aquí cuelgo los coeficientes cuando aplico T de B1. Aquí viene T de B2, T de BR. Y entonces este que está aquí, creo que lo calculo cuando hago T de R más 1. T de BR más 1. Este BR más 1 ya no está dentro de esta matriz T', ya no está dentro de W. Está aquí, pero fuera de W. Puede hacer cualquier cosa el operador a los vectores que está, lo que yo sé que los vectores que están dentro de W los manda a W, pero no sé qué pasa fuera de W. Este está fuera de W, entonces este T de BR más 1 tiene que escribirse como combinación de todos. No sé cuáles son los coeficientes, lambda 1, 1, P1. Entonces en general aquí van a estar, puede que sean todos no nulos. No nulo, ninguno es cero. Y lo mismo con los demás, por eso es que aquí son arbitrarios. Porque lo único que, o sea, la única observación, la única información que obtengo de esta hipótesis es de que aquí hay un cero. Un cero,
Este cero, ¿qué tamaño tiene ese cero? Es una matriz cero, pero no es un número cero, es la matriz cero. Esta cero que está aquí, matricial, es una matriz de ¿cuántas filas? Aquí tengo n-r. ¿Y cuántas columnas? R. Así que ese cero en general no es cuadrado. Profe, ¿y el paréntesis que está al lado de R filas n menos R columnas? ¿Qué pizarra? Esta a la izquierda, azul. ¿Cuál? No, a lo que acaba de borrar. Quería saber qué era ese símbolo. Es que me equivoqué nomás, porque este era F. No sé. El cuerpo. Ah, ya. Ese. Arbitrario. El cuerpo F es arbitrario. Ok, entonces, ahí está la forma general que la vamos por bloque, ¿me entendí? Aquí, esto no va a ser exactamente una matriz triangular, porque va a depender de los tamaños, pues de repente, digamos, esto se... Mira, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Porque de repente puede ser... Profe, Dígame, profe, ¿tiene un ejemplo más concreto? un ejemplo más concreto. Hagamos un ejemplo más concreto. Algo con número, algo así, para terminar de entender la idea, porque Ya, ok, hagámoslo con está medio números. abstracto. Ya, son muy Ya. súper general. Entonces, veamos una matriz de, a ver, por ejemplo, así genérica, ¿ya? Un espacio de dimensión 5. ¿Ya? Un espacio de dimensión 5, entonces voy a tener una matriz de 5 por 5. Y supongo que entonces yo voy a tener un W dentro de R5 y voy a suponer que el W esté invariante y voy a suponer que tiene dimensión 2. Es decir, un plano bajo invariante bajo T. La T va a ser una cierta aplicación que va de R5 en R5. Ejemplo específico no te voy a dar ahora en este momento con números, ya, pero hagamos la idea que está aquí arriba con números así imaginados. Entonces, ¿qué significa que sea W que sea invariante? Y que tenga dimensión 2. Entonces quedan dos vectores, B1 y B2. ¿no? Y entonces cuando yo aplique T de B1, T de B1 va a ser A B1 más B B2, tiene que tener A B. Ya, pues son dos, ¿no? Y le faltan tres. Tiene que tener 3, 5. ¿ya? Y entonces aquí, para el T de B2, va a ser, qué sé yo, C, D. También va a ser expresado en términos de B1 y B2. Y después puro 0. ¿ya? Y dice dimensión 5, así que, bueno, y después los demás vectores tengo que conseguir una base que tenga 5 vectores, ¿ya? Que tenga B1, B2, B3, B4 y B5. ¿ya? Y lo único que yo sé que cómo se comporta el operador con respecto a los dos primeros vectores. Para eso no sé lo que hace. Entonces, T de B3 va a ser X, Y, Z, W, U. ¿ya? T de B4 va a ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y aquí T de B5 va a ser M, N, T, U, B, ya, cualquier cosa. Entonces esta matriz no es lo que es por bloques, se parte en bloques, pero no es triangular, porque que sea triangular significa, primero, ni siquiera, o sea, para que sea triangular tendría que haber un 0 acá y algo en la diagonal, para que fuera triangular tendría que ser 0 este, y 0 este, y 0 este, y qué más, y este también tendría que ser 0 para que fuera triangular. ¿ya? Pero lo que no estoy hablando de matrices triangulares, estoy hablando de matrices por bloques. Y después vamos a ver ejemplos numéricos específicos. En este momento no hay ninguno en el libro y no tengo ninguno en la cabeza. Pero Profe, ahí el TDB2, ¿cómo sería? El del C y el D. T del vector B2, T de B2, Sí. va a ser C de B1 más D de B2, porque aquí están los coeficientes que uno cuelga cuando aparece la combinación lineal. Esto es de como uno hace una matriz en álgebra lineal 1. Estoy recordando cómo se hace todo esto en álgebra lineal 1. A lo mejor ustedes tomaron álgebra lineal 1 hace tiempo ya. Y no están a caballo al respecto, pero ahora me estoy recordando. Así se calcula una matriz. Este es una base. Ok, so, azul. Ok, so, ¿dónde iba?
Entonces, aquí hay algo importante que notar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el siguiente lema importante, lema. T de P en B y W es su espacio invariante. Entonces, yo tengo un operador como el T de W está conteniendo W, tenemos un operador que se llama T sub W. Y a este operador, entonces, le puedo calcular el polinomio característico. Este va a ser un polinomio, el T sub W, entonces va de W en W. Es un operador lineal, pero definido en su espacio de D, que es un variante que tiene dimensión R. Así que este es un polinomio de grado R. Polinomio de grado R. Y este polinomio, bueno, por definición, esto es simplemente el determinante de X identidad de R por R menos el operador T sub W. Estoy hablando del determinante aquí, el operador identidad sobre su espacio W. Aquí tengo el T sub W, pero esto también lo puedo expresar en términos completamente matriciales. X por la matriz identidad, de aquí tendría que considerar la matriz de W en esta base de prima. Entonces aquí voy a considerar la matriz de T sub W en B prima. Esto es simplemente X y R menos T. Ese es el determinante de la P que aparece acá. Ese va a ser el característico. ¿Y qué pasa con el característico total? Entonces este es otra cosa, porque esto es X, la matriz de identidad de N por N, menos la matriz de P en la base total. No la P', la base P. Y entonces aquí voy a tener que hacer X y N menos esta. Entonces aquí va a quedar X 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí estoy considerando la matriz de identidad de N por N. Y ahora tengo que considerar esta matriz, pero esta está dada por bloques. B, C, D. Bloques. Y cuando yo haga esto, cuando yo haga ese determinante, lo voy a escribir acá. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a resultar? Entonces, ¿qué va a resultar? Aquí va a quedar el determinante de X menos los coeficientes de P. Entonces, ¿qué va a quedar? Porque voy a tener que poner X en la diagonal, X en todas partes. Y aquí va a tener que ser X menos los coeficientes de B. B11, B12, B1R, etc. Entonces aquí va a quedar exactamente, también va a ser por bloque ahora esto. Pero va a ser este bloque. Y aquí va a quedar, bueno, este está a la derecha, entonces aquí van a quedar los coeficientes, aquí tengo que cambiar de signo más, pues menos. Menos C, ya me voy. Y aquí abajo va a quedar X, algunos coeficientes, como este D puede ser un poquito más gordo que el D, porque el R puede ser 2 y este puede ser 3, como en el ejemplo que hubo anterior. No importa, va a ser un poquito, aquí igual va a salir un X menos algo. X, identidad por algo, menos D, ¿ya? Y una de las propiedades determinantes dice que el determinante por cero. El determinante de la matriz por bloques es el producto. Entonces, come on. Entonces, dice, por la forma por bloque, entonces aquí va a quedar menos B, este por este. Pero aquí viene 0 por este, 0. X, Y, menos D. Y esta Y es una identidad de cierto tamaño, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa esto? Que aquí, ¿qué acabo de obtener?
que acabo de tener, que el característico del total, en este partido, aparece aquí el característico del más chico. Y este le vamos a dar un nombre cualquiera, Q. Donde este que está aquí es el QX. Ese determinante. Es el característico del D, pero no, como no conozco D, le escribo Q de X. Pero lo que quiero rescatar aquí, lo que importa, el lema, ¿qué es lo que dice el lema? El lema que estaba escribiendo ahí, o sea, escribí el lema y después vi la demostración. Escribámoslo como debe ser. D de B en W, B en B. D de B en B, W es T invariante. Entonces, cuando esto pasa, lo que dice el lema es que el característico de la restricción divide el característico total. Es decir, que el característico es este por algo. ¿Cuál es el algo? El Q de este. Y lo que pasa es que eso es para el característico. Pero el lema también dice lo siguiente. Además, el minimal de la restricción, divide al minimal, no solamente para los característicos, también para los minimales. Pero aquí la demostración tiene que ser diferente, porque recuerden que el característico está definido como un determinante, pero el minimal no. ¿No? Entonces, ese es el problema. Ok, so, ¿cómo demuestro esto para el característico? Sorry, para el minimal, yes, para el minimal. Entonces, veamos, recordemos los tamaños, es importante los tamaños de los bloques. Entonces, este B, esta B era de N, R por R. Quiero demostrar esa parte. So, huevos A, yes. El P es de R por R. Es de R por R, ahí teníamos ese tamaño, y hicimos después el C. La C era de R por N menos R. Y D es N menos R por N menos R. La D era cuadrada, entonces aquí debería yo escribir N menos R, la identidad de N menos R. Cuadrada. Este es un polinomio de grado N menos R, grado R, grado N. Perfecto. Ahora sí está todo bien. Ok, so, it's good. Ok, so, entonces, ¿qué queríamos hacer ahora? Queríamos ver el minimal, ¿no? Entonces, recordar que la matriz A es B, C, 0, D. Con estos tamaños. La P, C, tiene los tamaños indicados. Y para demostrar que la divisibilidad de los característicos era cosa de tomar determinantes. Pero para el caso de los minimales, ya ahí tengo otro problema. Porque ¿cuál es la definición del polinomio minimal? Que el polinomio minimal anula a la matriz, ¿no es cierto? Entonces, entonces, lo que tengo que hacer es calcular, ver cómo es cualquier polinomio que yo evalúe. Porque recuerden que el minimal de T, o es lo mismo que el minimal de A, por definición, es el polinomio de grado mínimo, el polinomio de grado mínimo, tal que, ¿qué propiedad tiene? A da 0, anula la matriz. Y este es un polinomio, así que este M de X, MA de X tiene X a la M
más AM menos 1, X a la M menos 1, etc. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que para yo poder demostrar la segunda divisibilidad ahí, necesito saber cómo cómo calcular cualquier polinomio en A, en particular el MA, para demostrar que es 0. Entonces, lo que necesito es calcular las potencias, porque un polinomio en A es simplemente una suma, es una combinación lineal de las potencias, porque esa es la definición de un polinomio, A sub 0 más A1x más A2x cuadrado, etc. Es una combinación lineal de las potencias reales. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo A al cuadrado? Entonces, elevar A al cuadrado va a ser lo mismo que llevar B al cuadrado y T al cuadrado, y aquí puede ser cualquier cosa, cualquier matriz va a ir cambiando, porque a medida que voy elevando al cuadrado, esto va a ir modificando. Pero no me importa, porque al fin y al cabo va a ser irrelevante que es lo que parece. Lo que va a ser relevante es que cuando yo eleve a la potencia K, aquí va a aparecer P a la K, aquí va a aparecer P a la K, aquí va a seguir apareciendo 0 y aquí va a aparecer otra matriz que no tiene por qué ser la matriz potencia de esta. Por eso la voy a llamar C sub K, porque no es la potencia ni una C sub K, no, C sub algo. Y esta C sub K es alguna matriz del tamaño correcto. ¿Cuál era el tamaño correcto? Mismo que este. Alguna matriz de R por N menos R. Mismo tamaño que la C, pero más complicada, con otros coeficientes. Alguna matriz de, como la portuguesa, alguna matriz R de N menos R. Pero estas son las mismas potencias, P a la K, C más P a la K. Entonces, en resumidas cuentas, cualquier polinomio que me anule a la matriz A, entonces, yo sé que MAX, siempre lo puedo poner monitor, que es a la M, coeficiente libre igual a M. Aquí viene un cierto coeficiente y aquí viene a sub 0. Ese es el minimal de A. Entonces, la gracia que tiene es que anula a la matriz A, hace 0. Ya, pero es que este polinomio MA de A, ¿cuál va a ser? Va a ser A a la M más AM1 a la AM menos 1 más A sub 0 o I. Eso tiene que ser 0. Ya, pero ¿cuánto vale A a la M? Este A a la M vale B a la M, C sub M, 0, D a la M, más, y ahora que tengo que hacer, A M menos 1, y ahora esta, D a la M menos 1, ahora viene C M menos 1, 0, D a la M menos 1. Y así, sucesivamente. Y esto tiene que ser la matriz 0. Y ahora escribir la matriz 0 con bloques correspondientes a los bloques. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que aparezca en esta esquina, que es exactamente B a la M más AM menos 1, B a la M menos 1. Entonces, lo que aparece en esta esquina es M sub A, el polinomio evaluado en B. Y aquí aparece la suma, sé que aparece CM más AM menos 1, CM menos 1, eso no es el polinomio evaluado en nada, porque estas matrices van diferiendo, van cambiando. Aquí ponemos una matriz que no importa cuánto vale. Porque la suma de esta es la expresión esta, pero con las matrices no A la potencia, sino CM, etc. CM menos 1, así. Y aquí abajo va a quedar algo similar, MAD. Entonces, como esto es 0, por hipótesis, esto también va a ser 0. Entonces, MA, si MA, cualquier polinomio, como esto es cierto, entonces implica que esto también es cierto. Y de hecho esto también es cierto, porque tiene que ser toda matriz 0. Y esto también es cierto, pero eso no me da información. Entonces aquí tengo que dar 0 eso. Por lo tanto, si un polinomio anula a A, también anula a B. ¿Ya? Pero que el que anula a B es el minimal de B. Y ese es el de grado más chico, así que el MB tiene que dividir al MA. Y esa es la demostración del MA.
el minimal de B divide al minimal de A. Porque el minimal de A anula a B. Y por lo tanto, el que tiene la gracia de hacer eso, que es el más chico que el MB, tiene que dividir al MB. Por el tema del algoritmo de la división. El tema del algoritmo de la división, porque si yo yo sé que MA B es 0 y MP también, divido uno por el otro y hay un resto, pero el resto tiene que ser 0 porque es de grado menor que este, etc. Ese argumento lo hemos visto varias veces, así que aquí el minimal de B divide al minimal de A y era el contenido del M. Ok, borrada ya. Bueno, ese otro motivo. Es otro motivo por lo de los subespacios invariantes, porque ustedes ya sabemos que calcular el polinomio minimal es difícil para cualquier matriz. Si le doy esta matriz, ya, qué sé yo, de 4 por 4, ¿ya? Entonces digo, calcule el polinomio minimal. Uf, un tremendo trabajo, habría que calcular. Ustedes saben que es difícil, porque tengo que calcular el característico y ver cuáles son los divisores posibles de características, etc. Pero si yo sé que hay un subespacio del espacio R4 bajo el cual es invariante la matriz, o sea, que si encuentro un subespacio que sea invariante bajo T, donde T es la operador que corresponde con A, y entonces yo encuentro la base del W y encuentro una submatriz, y entonces ya te le puedo calcular el minimal, y si yo resulta que este fuera el minimal, y yo sé que vale esto, ¿ya? Entonces yo ya sé que este va a dividir al minimal, este divide al minimal que estoy buscando, entonces es información importante, ¿no? Eso. Ok. Entonces, me quedan 3 minutos, nos vamos a hacer. Yo creo que vamos a parar aquí y después vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? A la vuelta, o mañana. Porque, sí, a la vuelta a las 6 tenemos clase de ejercicios, ¿ya? Si no tienen ejercicios, sigo con la materia, pero la idea es que la clase de las 6 del lunes a las 6 es la clase de ejercicios de la semana, ¿ya? Y se espera que ustedes vengan con preguntas a las 6, ¿ya? Entonces nos vemos en 15 minutos, más o menos, ¿ya? ¿De acuerdo a mi reloj? Nos vemos. Sí, ya estamos cerca del final, ¿ya? Yes, 42, me quedan 3 minutos. Ok, entonces vamos a parar aquí porque no tengo tiempo para hacer el ejemplo en 3 minutos. Ok.